Bueno, buenos días de vuelta a todos, o por algunos por primera vez que los estoy saludando. La idea de hoy es empezar un nuevo tema, el tercero, que se denomina paralelismo y pipeline. Como siempre, antes de empezar, eh, vamos a repasar los conceptos clave de la clase anterior. Antes de empezar, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Como comentario recibí varios, sí, fueron 4 o 5 correos durante estos días de algunos de ustedes que me acercan dudas de teoría. Creo que todos los respondí, bastante rápido inclusive. Así que simplemente saber que ese medio de comunicación está funcionando. Pero bueno, si alguno tiene igual alguna duda ahora sobre la clase pasada, es el momento adecuado. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos primero que para hacer buenas comparaciones y justas comparaciones, lo ideal es utilizar benchmarks estandarizados. Vimos que uno de los benchmarks más populares para lo que es comparar performance de computadoras es SPEC. Pero vimos también que no hay muchos benchmarks, distintos benchmarks para medir distintas cosas. Y si alguno se pregunta cuál es el mejor, no hay uno que sea mejor que los demás, sino que lo ideal siempre es tratar de evaluar para qué quiere usar uno la máquina, qué es lo que realmente va a ejecutar uno, qué programas va a ejecutar uno en la computadora y encontrar el benchmark más similar a lo que uno vaya a querer utilizar la computadora. De esa manera se va a poder encontrar el mejor rendimiento para esa computadora. Lucas pregunta si se cortó el audio, por las dudas. Perfecto, listo. Después otra cosa que vimos de performance, lo último que vimos de performance es la ley de Amdahl. La ley de Amdahl es una ley que sirve para saber que hay una limitación a las mejoras de performance. Que cuando uno quiere mejorar la performance de una computadora, no necesariamente va a poder mejorar lo que uno quiera ni obtener una mejora eh, tan grande como uno hubiera esperado, sino que siempre eso va a tener algún tipo de limitación. Lo vamos a ver bastante a la ley de Amdahl durante todo el curso, así que por eso lo presentamos inicialmente. Y un corolario de la ley de Amdahl implica que siempre conviene mejorar, conviene hacer más rápido lo que viene a ser el caso más común. Es decir, vamos a invertir esfuerzo en mejorar alguna fracción de la tarea, conviene que esa fracción de la tarea sea la más amplia, donde mayor tiempo estoy invirtiendo actualmente. Bueno, y después vimos lo que es la tercera de las 3P, de Price, Performance y Power, y eso implicaba que vimos cómo se calcula la energía, el consumo de energía de un procesador. Vimos que la mayor parte está dada por el consumo de energía dinámico, y vimos que lo importante es que el fin del Dennard scaling, del escalamiento de Dennard, y, y el choque, lo que fue, digamos, de que se chocaron los, los diseñadores, digamos, en realidad que llegaron a una densidad de potencia por milímetro cuadrado muy alto, llevó a lo que hoy se conoce como the power wall, o sea, la pared de energía, que implicó un cambio de paradigma en el diseño, porque hubo que cambiar dramáticamente cómo se diseñaban los procesadores a partir del año 2004, y eso también quizás fue causa, quizás fue consecuencia de este cambio de paradigma de diseño que posibilitó muchas de las cosas, digamos, muchos avances tecnológicos que vamos viendo en los últimos 15 años, como
el auge, digamos, de los celulares como computadoras personales, el auge de cloud computing, el auge de lo que es Internet of Things, etc. Bueno, si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos de la clase pasada, los conceptos clave de la clase pasada, siempre yo les dije que al comienzo de cada tema vamos a ver un cronograma de cómo vamos. Bueno, hoy vamos a empezar el tercer tema, que es el último tema de lo que vendría a ser el primer bloque introductorio. Los temas 1, 2 y 3, todos presentan conceptos que son introductorios, que vamos a ver a todos esos conceptos, los vamos a ver en cada uno de los temas que siguen en la materia. Ya hemos visto Price, Performance y Power, y ahora vamos a ver en este tema, vamos a ver paralelismo y vamos a ver pipeline. Entonces, puntualmente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué son paralelismo, qué son pipeline, qué es pipelining. Vamos a ver qué problemas reales tiene. Ahora vamos a ver qué son los cuellos de botella, que es algo que ya venimos hablando y que Jonás preguntó un par de veces. Vamos a ver herramientas para determinar formas de paralelismo. Vamos a ver problemas del pipeline. Vamos a ver medidas de performance de ambos, ya sea cómo se calcula la aceleración, cómo se calcula la eficiencia. Y vamos a ver ejemplos de ambas técnicas usadas principalmente para dentro de lo que es arquitectura de computadoras. Bueno, antes de arrancar, puntualmente con los temas en sí, una pequeña introducción que es, vimos lo que es la ecuación de performance de arquitectura de computadoras. ¿Cómo es la ecuación de performance? Performance es la inversa del tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución nosotros dijimos que lo vamos a calcular como el producto de tres factores. La cantidad dinámica de instrucciones, el CPI promedio por instrucción y la duración del tiempo de ciclo, que es T. Ahora, ¿cómo podemos hacer para mejorar la performance? Y bueno, para mejorar la performance disminuimos el tiempo de ejecución, tenemos que disminuir algunos factores que son factores lineales, o sea, son un producto sencillo. Pero ¿qué pasa si queremos mejorar aún más la performance? ¿Cómo podemos hacer para estrujar cada vez más? O sea, llega un punto en el cual menos instrucciones no podemos poner, menos duración del tiempo de ciclo no podemos poner. ¿Podemos poner un menor CPI? ¿Podremos hacer que el CPI, o sea, el CPI promedio, o sea, la cantidad de ciclos promedio que por instrucción sea menor que 1? O sea, ¿se puede hacer que, que ejecutemos una instrucción en menos de un ciclo de reloj? ¿Qué opinan ustedes? El Jonás plantea en el chat que no, que digamos lo menor que se puede hacer es ejecutar una instrucción por ciclo, lo cual es bastante lógico, bastante intuitivo. ¿Qué opina el resto? Ahí Jonás dice, salvo que... Claro, Franco hace una pregunta, dice, quizás realizar en paralelo tareas muy diferentes. Lucas dice, me suena que de alguna manera se puede, no sabe cuál, pero tiene que haber una manera. Y, y Jonás dice, es algo que de alguna otra manera podamos hacer dos instrucciones en simultáneo. Bueno, hasta ahora ciclos promedio por instrucción implicaba cuántos ciclos me demoraba yo en ejecutar una instrucción. Y vimos que algunas instrucciones demoran 2 ciclos, otras 4 ciclos, etc. Daría la idea, claro, Jonás también dice que en sistemas con micro han visto que pueden disminuir la cantidad de ciclos. O sea, una mejor organización permitía que uno disminuya la cantidad de ciclos. Pero en principio siempre sería con un tope de, bueno, por mínimamente tengo que hacer un ciclo por instrucción.
Pero en realidad vamos a ver que con técnicas de paralelismo y técnicas de pipelining se puede tener un CPI menor que 1. Y la idea es tratar de ejecutar más cosas en el mismo ciclo para que de esa manera generemos, digamos, un promedio de tener un CPI menor que 1. Sin embargo, bueno, hay límites a la tecnología. Disipación de calor, la velocidad de la luz, o sea, no podemos disminuir todo al máximo. La clave es trabajar en cosas simultáneas, aprovechar al máximo cada ciclo del reloj y hacer un montón de cosas que se pueden. La idea o la idea básica, la idea de fondo, es trabajar como trabaja el cerebro. La tecnología del cerebro es, digamos, mala, es bastante primitiva, bastante antigua. Sin embargo, es extremadamente rápida. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo paralelismo inherente. Hay muchas conexiones que se están haciendo, muchos cálculos que se están haciendo de manera simultánea. Y eso es lo que hace que sea extremadamente rápido. Y fíjense que hoy en día la mayoría de las máquinas actuales, y repito, cuando hablo de máquinas de computadora, hablo de cualquiera de los 4 tipos de computadoras que vimos al principio, todas usan paralelismo de alguna manera, usan pipelining de alguna manera y muchas veces usan ambas en simultáneo, que es lo que se conoce como procesadores superescalares. O sea que las técnicas que vamos a ver ahora no son cosas de libro, son cosas que se las usa permanentemente. Y son temas fundamentales en lo que es computación y lo que es ingeniería en computación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien, vamos tranqui igual a la mañana, así que sigamos. ¿Cuál es la idea del paralelismo? La idea del paralelismo es simple. Agregar estaciones de trabajo para poder hacer más trabajo en igual cantidad de tiempo. Agregar estaciones de trabajo es que en el súper pongan un cajero más, habiliten una caja más. Que en el banco habiliten una caja más para pagar a los jubilados, que no tengan que hacer 3 cuadras de cola, como dice el diario de esta mañana. Paralelismo es poner un núcleo más en un procesador, en un chip, digamos, para que tengamos 2 núcleos, o poner 4 núcleos en vez de 2. La idea siempre es la misma, agregar más estaciones de trabajo para hacer más trabajo en igual cantidad de tiempo. Y a ver, una pregunta para ver si estamos despiertos. Paralelismo en general, ¿intenta mejorar la latencia o intenta mejorar la productividad? Jonás está muy afilado, vuelve a ser el primero. Y bueno, todos coinciden en el chat que es productividad, excepto el Leo Romano que dijo P, supongo que es productividad también, por lo tanto es L, latencia. Y Jonás el último dijo, bueno, depende de la frecuencia en la que trabaja cada núcleo. En realidad no depende, no es dependiente de la frecuencia, sino que la idea de paralelismo es una idea enfocada en mejorar la productividad, como estuvieron todos los que pusieron en el chat, estuvieron de acuerdo. La idea es, como dice inclusive ahí la línea de arriba, en la misma cantidad de tiempo tratar de hacer más tareas aumentando los trabajadores, por decirlo así. Eso es la definición que vimos en el tema anterior de productividad. Entonces, paralelismo es una técnica para aumentar la productividad. Y veamos un ejemplo de cómo hacemos para mejorar esa productividad y que nos va a servir para todo lo que es del paralelismo. Supongamos que para la fabricación de un determinado producto se requieren 3 etapas, ¿no? Primero tengo 2 tareas, tengo que realizar 2 tareas, son tareas independientes y cada una demora 9 horas en realizarse.
Luego de esas 2 tareas, tengo otras 5 tareas que son independientes también entre sí y que demoran 3 horas cada una. Y luego de esas 5 tareas, tengo que realizar otras 2 tareas, también son independientes entre sí y demora 12 horas cada una en realizarse. ¿Se entiende? Hay varias tareas que implican la fabricación del producto, pero las tareas están separadas en 3 etapas, o sea que sí o sí tengo que hacer las 2 primeras antes de poder hacer las 5 del medio, y sí o sí tengo que terminar las 5 del medio antes de poder hacer las últimas 2. Las tareas de cada etapa son independientes entre sí, pero las tareas de una etapa deben completarse antes de iniciar la etapa siguiente. La primera pregunta que les voy a hacer es, supongamos que hay un solo trabajador que tiene que realizar ese trabajo. ¿Cuánto va a demorar en completar la fabricación de un producto? Augusto y Rodrigo fueron rápidos y dijeron 24 horas. Ignacio, Lucas y Luis pusieron 57. Franco quiso poner una fórmula en la que se me hace, intuyo, que se equivocó con algunos signos, digamos, por duda que Franco me corrija. Claro, en vez de los menos van los por, ahí me parece mejor. Diego también dice 57, Jonás se le ríe Franco. Está bien, sí, la dislexia y también son las 8 de la mañana, también está bien. Sí, está bien, se entiende que es de buena onda, no hay problema. Estamos todos temprano y podemos pifiar los signos. Y es viernes además, tiene razón. Bueno, a ver, la respuesta correcta es lo que plantearon varios, que es 57. La fórmula correcta es la que dice Franco, que a la larga es decir, bueno, tengo que sumar todo, o sea, 2 tareas, ese trabajador va a tener que hacer 2 tareas de 9 horas, bueno, son 18 horas, después va a tener que hacer 5 tareas de 3 horas, va a demorar 15 horas, y después 2 tareas de 24 horas van a ser, 2 tareas de 12 horas van a ser 24 horas, entonces tengo 18 más 15, 33, más 24, 57 horas. Está claro para todos que si yo pongo una persona a fabricar un producto, a la larga va a demorar 57 horas. Ahí Pablo dice 30 o 28,5, depende si pueden dividir el tiempo de la tarea entre el medio. No, no, acá tengo un trabajador por el momento y en principio demoraría 57 horas. ¿Eso está claro para todos? La pregunta es, si tuviese 2 trabajadores, ¿cuánto demorarían? 28,5, plantea Lucas, ahora Pablo dice 30 o 28,5. Fíjense que hay una cuestión acá. Los dos, Jonás pregunta, ¿los dos trabajan igual de rápido? Sí, los dos son exactamente iguales. Trabajan igual de rápido. 30 horas plantea Diego. Martín propone 9 más 9 más 12. Lucas plantea una ecuación también un poco más complicada. Pero fíjense, analicemos las tareas. La primera etapa tiene 2 tareas independientes de 9 horas. Entonces, si tengo 2 trabajadores, bueno, hago que uno haga una tarea, el segundo haga una tarea, y de esa manera, en 9 horas, puedo terminar las 2 tareas de la primera etapa. En la tercera etapa va a pasar algo similar. O sea, voy a tener 2 tareas independientes de 12 horas, y asigno una a cada uno de los trabajadores. Eventualmente, en 12 horas, termino las 2 tareas de la tercera etapa. ¿Está claro hasta ahí? Sin embargo, en el medio tengo 5 tareas que son independientes y que son de 3 horas cada una. Entonces, bueno, va a haber un trabajador que va a hacer 2 tareas, va a haber el otro trabajador que va a hacer otras tareas, pero en realidad la
hay una tarea que no dice, por lo menos el enunciado, si se puede dividir, entonces directamente le vamos a tener que asignar a un trabajador. No nos queda otra. Por lo menos lo que plantea el enunciado hasta acá, no queda otra. Entonces yo en total lo que demoraría para ejecutar estas tareas serían 9 horas para hacer las tareas de la primera etapa, 6 horas para hacer las tareas de la segunda etapa, 9 horas para hacer las tareas de la segunda etapa porque hay un trabajador que va a tener que hacer 3 tareas, entonces va a demorar 9 horas. Y el otro trabajador va a hacer 2 tareas, va a demorar 6 horas y va a descansar 3 horas comparativamente contra el primero. Entonces son 9 horas para la primera etapa, 9 horas para la segunda etapa, 12 horas para la segunda etapa y son 30 horas en total. Como planteaba al principio Ignacio, planteaba Diego, planteaba Martín también, Franco. Ahí Ignacio planteaba, puedo dividirlas. María de los Ángeles decía 34,5. Y en principio el enunciado no dice nada que se pueda dividir. Lucas también quiere dividir 1,5 cada uno. En principio no sabemos si se puede dividir. Supongamos que no se puede dividir. Entonces directamente vamos a considerar que no se puede dividir y queda como así, analizando las tareas, 9 horas para la primera etapa, 9 horas para la segunda etapa, y hay un trabajador que trabaja menos, y 12 horas para la tercera etapa. Plantea Leo, para la segunda etapa, mientras uno hace la quinta tarea de 3 horas, el otro no puede ir haciendo una de 12. Eso sí dice el enunciado y dice que lamentablemente deben completarse las tareas de una etapa antes de iniciar la etapa siguiente. Entonces ahí sí o sí hay un tipo de barrera, una secuencialidad que implica que tenés que esperar. Por lo menos en este ejemplo que estamos viendo. Pero fíjense cómo ya van surgiendo ideas de, bueno, partamos una tarea en dos, tratemos de ir aprovechando el tiempo. Sí, Lucas dice, ¿pueden ser etapas de un producto? Sí, pueden ser etapas de un producto, pero imagínate que quizá la última etapa sea pintar el auto. Y bueno, no puedas pintar el auto si no le has puesto las 4 puertas anteriores. Bueno, acá plantea la de hacer más de un producto. Sí, Lucas, se podría, pero por el momento ya lo dejemos así. Estamos simplemente duplicando la cantidad de trabajadores. Fíjense, esto puede ser la fabricación de un producto, puede ser hacer una casa. Y bueno, estamos hablando de quizá una de las tareas independientes de la tercera etapa sea pintar la casa. Y bueno, no puedo terminar de pintar la casa si no he terminado de hacer algunas paredes, que sea, o poner el techo, que sea alguna de las tareas del medio. ¿Se entiende? La idea de Lucas, la idea de Leo, son ideas que se podrían hacer, pero están yendo un poquito más rápido. Estamos hablando de paralelismo puro. Pongo 2 trabajadores. Lamentablemente unas tareas no se pueden dividir, por lo menos hasta ahora, y tampoco puede ir ganando mucho tiempo. ¿No? Entonces, ¿qué conclusión vamos sacando de acá? Sí, Jonás plantea como conclusión, hay un trabajador que de las 30 horas no trabaja 30, está trabajando 27 y se queda tomando una coca, como dice Lucas, durante 3 horas. Y eso es real. Y eso, por más que suene gracioso, es algo bastante real, digamos. Y ahora vamos a ver un par de métricas. Quédense con los números del ejemplo anterior. 57 en el caso de un trabajador y 30 el segundo en el caso de 2 trabajadores. Y vamos a ver un par de métricas. Una métrica es algo que ya la vimos un poco con Amdahl, es el factor de aceleración. ¿Cómo calculamos el factor de aceleración? Es, como siempre vamos viendo, el tiempo de antes sobre el tiempo con la mejora. Es, en este caso, el tiempo de antes, el tiempo serie, que podríamos considerarlo, que es el tiempo cuando tengo un trabajador haciendo la tarea, y la mejora es el tiempo
después de aplicar el paralelismo, o sea, en este caso es el tiempo después de aplicar la mejora, lo que vendría a ser el tiempo con 2 trabajadores. ¿Cuánto vendría a ser el factor de aceleración para el ejemplo? 1,9 plantea Lucas. Exactamente. Diego también pone la ecuación. La ecuación sería 57 dividido 30. Fíjense que es la misma ecuación de mejora de performance que habíamos visto en el tema anterior. ¿Estamos? Ahora con un nuevo enfoque, digamos, que es lo que es tiempo serie sobre tiempo paralelo. Pero la ecuación es siempre la misma, un cociente. Y en este caso tengo que considerar el tiempo anterior, que era 57 con un trabajador, tiempo nuevo, 30 con 2 trabajadores. Entonces me da 1,9, como dijeron los chicos en el chat. Y después tengo otra métrica de paralelismo, que es la eficiencia o el rendimiento. A ver, antes de meternos con la eficiencia, Augusto tiene una duda. Decime, Augusto. Exactamente, lo que sería el trabajo serie es cuando vos tenés un trabajador haciendo la tarea. Hay un tipo que tiene que hacer todo. Entonces, no lo puedes dividir entre dos de ninguna manera. Es un estudiante el que tiene que hacer todo el práctico. ¿No? Entonces, eso es lo que es el ejemplo serie, digamos, tiempo serie. Siempre con uno. Y cuando vos podés poner más unidades de trabajo, ahí ya empezás a hablar de paralelismo. ¿Está claro? ¿Está despejada la duda de Augusto? Exactamente, como plantea Lucas, es el ejemplo de antes, por más que se mejore un componente, hay algo que no se puede reducir más. Claro, o sea, para hacer paralelismo, en realidad sí, digamos, siempre se podría comparar con uno. Digamos, para ver la aceleración del paralelismo, siempre tenés que comparar contra la ausencia de paralelismo, o sea, contra uno. Y para ver la eficiencia, el cálculo genérico, absolutamente genérico del rendimiento, que es lo mismo que vieron en física en primer año. Para calcular el rendimiento de algo es el trabajo realizado sobre el máximo posible. ¿No? Ahora, ¿cómo sería el máximo trabajo posible para el caso del ejemplo? ¿O cuál sería la eficiencia en el caso del ejemplo que vimos de los 2 trabajadores? Porque tal cual, como dijeron antes, va a haber un trabajador que va a haber un tiempo en el cual no va a estar haciendo nada y va a estar tomando una coca, ¿no? Entonces, plantea el Leo Romano, si son 2 trabajadores, ¿no sería 2? Y no, ¿por qué? Porque en realidad el trabajo realizado, cuando tenés 2 trabajadores, es que vos trabajás cada uno, o sea, vos hiciste la tarea en 30 horas. Entonces vos tuviste 2 tipos, 2 personas, que les pagaste 30 horas de trabajo, pero en realidad uno de esos no trabajó 30 horas, trabajó 27. ¿Se entiende? Entonces vos no tuviste una eficiencia máxima, pero le pagaste, pero vos terminaste tu tarea en 30 horas. Franco plantea si el máximo sería tener 5 trabajadores. Ya vamos a llegar a eso, Franco. Entonces, Diego plantea en el chat una ecuación que en el caso de paralelo la eficiencia sería 57 dividido 2 por 30, o sea, un 95%. ¿Qué es lo que hace Diego? Lo que hace Diego es plantear yo en realidad, todo el tiempo en el que yo hice la tarea fueron 30 horas. Yo en esas 30 horas les tuve que pagar a 2 tipos, 2 personas. Pero en realidad hubo uno que no trabajó esas 30 horas. Entonces, el máximo posible, la máxima cantidad de horas
que pueden trabajar dos tipos en 30 horas, sería 60 horas. ¿Se entiende esa idea? Entonces, de esas 60 horas que pueden trabajar dos personas en 30 horas, se trabajó solamente 57, que eran las necesarias para hacer la tarea. Entonces, la eficiencia vendría a ser 57 sobre 60, que da el 95% que plantea Diego. Plantea Pablo, la eficiencia sería máxima en el caso de todas las tareas sean independientes. Eh, podría ser que no haya ningún tipo de secuencialidad. Ya vamos a ver en realidad ejemplos de eficiencia máxima también, no se preocupen. Pero está claro entendido cómo podemos o cómo calculamos la eficiencia o el rendimiento para el ejemplo de paralelismo de dos trabajadores. Podría repetir, está bien. El trabajo máximo no es que todos trabajen la misma cantidad, es que todos los trabajadores estén trabajando todo el tiempo. Esa sería la eficiencia máxima. Entonces, de vuelta, yo sé que mi tarea con dos trabajadores la realicé en 30 horas. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es lo máximo que pueden trabajar mis trabajadores en 30 horas? Y en 30 horas, cada trabajador puede trabajar como máximo 30 horas. Entonces, si yo tengo dos trabajadores, puedo generar un ideal de 60 horas de trabajo, de dos trabajadores en 30 horas reales, que es lo que me demoró en terminar mi tarea. En esas 60 horas de trabajo, ¿cuántas horas de trabajo realmente realicé? Y bueno, se trabajó 57, porque mis tareas implicaban que yo tenía que trabajar 57 horas. Entonces yo trabajé 57 horas de un máximo de 60 horas posibles, que es el 2 por 30 que puso Diego anteriormente en el chat. Entonces, de esa manera mi eficiencia es 57 sobre 60, que es un 95%. Porque hubo un pequeño intervalo de tiempo que hubo uno de los trabajadores que estaba tomando una coca y no estaba haciendo nada útil y productivo. ¿Se entiende ahora sí el ejemplo? ¿Alguno tiene alguna pregunta? No sé si María de los Ángeles se quedó respondida, digamos, su duda de cuál sería el trabajo máximo. No es que trabajen la misma cantidad, sino que trabajen todo el tiempo, o todo el tiempo máximo posible. Ahora, fíjense un par de conclusiones. Nosotros, como aumentamos la cantidad de trabajadores, disminuye el tiempo total para hacer la tarea. La tarea que antes se hacía en 57 horas, ahora la bajamos a 30 horas. Entonces, disminuimos el tiempo total, lo cual es bueno. ¿Qué podemos hacer? Sigamos aumentando la cantidad de trabajadores. Parece que es bueno esto del paralelismo. Si nosotros queremos performance, queremos hacer las tareas en menos tiempo, bueno, pongamos más trabajadores. ¿Qué pasa si yo pongo 10 trabajadores para realizar la tarea? ¿Cuánto van a demorar en realizar el trabajo? Claro, ahí María de los Ángeles pone en el chat que imagina que habrá un máximo. Bueno, a ver, calculen ustedes cuánto demorarían 10 trabajadores en completar la tarea. Ahí Diego plantea una ecuación, dice que van a demorar 24 horas. ¿Cómo hace para demorar esas 24 horas? Claro, y Juan plantea, van a estar la mitad tomando una coca todo el tiempo. Y en realidad van a ser más de la mitad. Y es bastante argentino, digamos, si lo pensamos desde este punto de vista. Fíjense que, a ver, Leo plantea el máximo de trabajadores para este caso es la cantidad de tareas independientes al mismo tiempo, que sería 5.
Ignacio plantea que no se pueden, si no se pueden dividir las tareas, demora 24 horas. Exactamente. Bueno, ¿cómo llegamos a esas 24 horas? Bueno, en la primera etapa, que se tiene que realizar primero sí o sí, tenemos dos tareas independientes. Bueno, se las asignamos a dos trabajadoras y demoramos 9 horas en total. Entonces va a haber 9 horas que va a haber 2 personas trabajando y 8 personas que no van a estar haciendo nada. En la segunda etapa tenemos 5 tareas independientes. Entonces ahí le asignamos las tareas a 5 trabajadores. Van a demorar 3 horas en terminar las tareas de la segunda etapa, todos los trabajadores trabajando en simultáneo, y va a haber 5 que no van a estar haciendo nada. Y después, en la última etapa, de vuelta son 2 tareas independientes, vamos a trabajar, se las asignamos a 2 personas, van a terminar en 12 horas, no van a poder hacerlo al menos, y va a haber 8 de vuelta que van a estar sin hacer nada. ¿Se entiende para todos? Entonces, en total, digamos, lo que yo voy a demorar con 10 trabajadores en realizar el mismo trabajo es 9 más 3 más 12, como planteó Diego en el chat, que da un total de 24 horas. ¿Está claro? Quiero que me contesten, si de ser posible, en el chat, si todos entienden por qué 10 trabajadores van a demorar 24 horas. Bueno, ya hay varios que contestaron que sí. Entonces, pregunta, ¿cuánto es la aceleración con 10 trabajadores? Bien, Jonás es el primero en responder y además respondió correcto. Dijimos que la aceleración es tiempo serie sobre tiempo paralelo. Entonces vendría a ser 57 sobre 24. Y ahí Pablo dice que eso da 2,37. Entonces, fíjense, ahí nos detengamos un segundito y analicemos. Cuando yo ponía 2 trabajadores, tenía una aceleración de 1,9. O sea, una aceleración de casi 2. Lo cual decía, uy, estaba buenísimo. Pero ahora que tengo 10 trabajadores, estoy generando una aceleración que es de 2,37. Y yo en realidad, impulsado por los resultados anteriores, bueno, yo cuando puse 2 trabajadores, obtuve una aceleración casi igual a 2, lo cual está bueno. Si yo pongo 10 trabajadores, yo podría pretender una aceleración casi igual a 10. Y en realidad no está ni cerca de 10, sino que está mucho más cerca de 2. Es 2,37. Significa que yo realmente no valió la pena contratar 10 personas para hacer la tarea. Entonces ahí Lucas dice que no crece lineal, es una típica falacia creer que aumentando núcleos duplico la velocidad de una tarea. ¿Sí? No solamente aumentando núcleos, es aumentando paralelismo. O sea, el paralelismo está claro, como planteaba María de los Ángeles también, que hay algún tipo de tope al paralelismo. Y ahora, antes de ver el tope del paralelismo, ¿cómo sería el rendimiento de, de cuando yo pongo 10, del ejemplo cuando yo pongo 10 trabajadores? ¿Cuánto vendría a ser el máximo posible? Con el mismo criterio como lo vimos anterior, yo tengo 10 trabajadores, ¿estamos? Y la tarea la completo en 24 horas. Entonces, en 24 horas, cada trabajador podría trabajar 24 horas. Si tengo 10 trabajadores, podría trabajar 240 horas. Y en realidad, ¿cuántas horas trabajan? Solamente 57. Entonces, el trabajo realizado sobre el máximo posible es 57 sobre 240, lo que me da una eficiencia del 23%, lo cual es una eficiencia bastante baja. Jonás dice, se fue a la basura. Y claro, si estaban todo el tiempo un montón de gente sin hacer nada. No parecía bien. ¿Lo hicimos más rápido la tarea? Sí, se la hizo más rápida.
¿Valió la pena poner 10 trabajadores? Y parece que no. Tuvimos una aceleración medio baja, o sea, a ver, la aceleración de 2,37 es mayor que la de 1,9, eso no queda duda, pero la eficiencia fue bastante baja. Plantea Ignacio que a Del Caño le gusta esto, puede ser, prefiero no entrar en temas de política con arquitectura de computadoras, pero vemos que, por un lado, la eficiencia es baja, vemos que a pesar de que hago más rápido la tarea, porque hay que reconocer que lo hicimos en 24 horas, vemos que parece que no vale la pena. Entonces, está claro que el paralelismo tiene un límite. La idea es cómo podemos hacer para descubrirlo. Y ahí vuelvo a una pregunta, o algo que había planteado, creo que Leo Romano, que había dicho, y yo creo que la máxima cantidad de tareas independientes que tengo en una sola etapa son 5. A mí me parece que debería ser el 5. ¿Se acuerdan? Ahora, está acertado, en cierto modo, o podría estar acertado Leo en cierto modo, pero busquemos alguna herramienta genérica para descubrir esto. Y la herramienta genérica se denomina hacer el perfil de una tarea. Es un task profile en inglés. Y la idea es tratar de hacer un gráfico en el cual en este gráfico se muestra, digamos, en el eje de las X, abajo, cuántas horas. No es todavía un promedio como plantea Franco. Franco plantea así sacar el promedio. No, es realmente cuánto es el máximo trabajo que se puede hacer por unidad de tiempo, lo que la tarea requiere, digamos, porque es un perfil que depende de la tarea, no de la cantidad de trabajadores. Entonces, en el eje de las X se pone el tiempo y en el eje de las Y se pone, digamos, la cantidad de tareas independientes, por decirlo así. Entonces, para hacer este perfil de la tarea, ustedes tienen que volver a las diapositivas anteriores, digamos, volver a lo que es el enunciado de la tarea. Y el enunciado de la tarea decía que en una primera etapa había 2 tareas independientes entre sí que demoraban, eran 9 horas en realizarse. Entonces, ahí en el gráfico, digamos, se ve que hay un primer sector amarillo en el cual faltaría el 9 en el eje, tengo que ponerlo para la próxima. Hay un primer sector en el cual en las primeras 9 horas se pueden hacer 2 tareas independientes. Después en una segunda etapa hay 5 tareas, entonces ahí la tarea crece, digamos, hasta el número 5 y con una duración, un ancho de 3 horas. Entonces, digamos, desde el 9 hasta el 12 se podrían hacer 5 cosas simultáneamente. Y después, para finalizar, hay una tercera etapa en la cual hay 2 tareas que se pueden hacer de manera simultánea, de manera independiente, y que demoran 12 horas cada uno. Entonces vamos desde el 12 hasta el 24. ¿Se entiende para todos cómo se realiza la gráfica de perfil de la tarea? Les repito, esa gráfica, para hacer ese gráfico, no está muy bonito ahí, pero lo primero que hice, o sea, para basarme en el gráfico, fui a ver la definición de la tarea, fui a ver el enunciado. No me fijé absolutamente para nada en cuántos trabajadores pongo. O sea, no me puse a pensar en cómo hago esa tarea. Me puse a pensar qué es lo que necesita la tarea para ser completada. ¿Se entiende? Y de ahí, fíjense que de ese gráfico me dice varias cosas. Ahí Juan plantea, bueno, si vamos a tener que decidir si se busca aceleración o se busca rendimiento. Bueno, es una buena pregunta y una buena decisión que se puede determinar de acá. Pero fíjense, este gráfico me da varias cosas. Este gráfico inicialmente me dice
cuánto es el mínimo tiempo que puedo demorar yo en hacer la tarea. Dice que yo jamás voy a poder hacerla en menos de 24 horas. ¿Lo ven? O sea, independientemente de si pongo la cantidad de trabajadores que yo ponga, jamás la voy a poder hacer a esa tarea en menos de 24 horas. ¿Se entienden todos por qué? Bien, perfecto. Todos dicen que entienden por qué. Nunca, independientemente de la cantidad de trabajadores, voy a poder hacerla en menos de 24 horas. Y por otro lado, me dice también cuánto sería el, digamos, la cantidad de trabajadores adecuada para poder hacerla en ese tiempo ideal, en ese tiempo mínimo de 24 horas. ¿Que cuánto sería? Y sería el valor más alto que tengo aquí. Sería poner 5 trabajadores. Entonces yo, con 5 trabajadores, yo puedo hacer realmente digamos, las tareas de la segunda etapa, las puedo hacer en ese tiempo mínimo y de esa manera completar, digamos, lo que no se me estire más de 24 horas eh, la realización de la tarea. Entonces ya esta gráfica me está diciendo dos cosas. El tiempo mínimo, independientemente de la cantidad de trabajadores, y cuánto sería la cantidad mínima de trabajadores para poder cumplir con ese tiempo, que vendría a ser en este caso 5 trabajadores. Entonces de acá yo puedo determinar que poner 10 trabajadores, para el ejemplo que pusimos recién, era totalmente ineficiente. ¿No? Con 5 trabajadores hubiera obtenido exactamente la misma duración y hubiera tenido exactamente la misma aceleración y un rendimiento mucho mayor con 5 que con 10. Fíjense, bueno, otro detalle del perfil de la tarea es que muestra las tareas independientes que se pueden realizar en función del tiempo. También se pueden ver las dependencias. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que yo tenga así digamos, este rectángulo alto en el medio, implica que hay una barrera, implica que no puedo eh, propagar, digamos, y distribuir las tareas de otra manera. Si yo pudiera ir adelantando tareas, la gráfica sería eh, distinta. Entonces, ciertas dependencias se ven, se observan en la gráfica porque son bloques diferentes. Entonces, este perfil de la tarea, como dije recién, me determina la duración mínima de la tarea y la cantidad máxima de estaciones de trabajo útiles. Y esa cantidad máxima de estaciones de trabajo útiles se llama grado de paralelismo. ¿Tá? Y es algo que, fíjense, yo acabo de decir muy sutilmente algo que es muy importante y que no sé si todos se habrán dado cuenta. El grado de paralelismo se lo observa en el perfil de la tarea. Y el perfil de la tarea se construye en base a la definición inherente de la tarea en sí. ¿Estamos? O sea, conclusión, el grado de paralelismo depende inherentemente de la tarea en sí. ¿Estamos? No depende de cuántos trabajadores quiera poner yo, sino depende de la tarea que quiero realizar. ¿No? Eso es una conclusión que es muy importante. Y ahí, por ejemplo, planteaba lo que decía Lucas en un momento dado de no necesariamente implica que duplicar la cantidad de núcleos va a aumentar la tarea, porque depende de la tarea en sí. ¿Está claro el ejemplo? Y otra cosa que se puede sacar del perfil de la tarea es, podemos ver una forma fácil, digamos, u otra manera de calcular la eficiencia y calcular el rendimiento. Dijimos que es trabajo realizado sobre el máximo posible. El trabajo realizado en el perfil de la tarea siempre va a ser el área
pintada, en este caso pintada de amarillo. Y el máximo posible siempre va a ser el rectángulo, que va a multiplicar el pico, digamos, en este caso 5, por el 24, o sea, el rectángulo que está entre el máximo de las y el máximo de las x. Entonces, en este caso sería el área 1, es la tarea realizada, y el área 2 es el máximo posible. Entonces, Jonás plantea, un procesador con cierta cantidad de núcleos es eficiente algunas veces y otras no. Y en realidad, si lo ves desde el punto de la eficiencia, es muy probable que sea muy poco eficiente. Porque es muy probable que mucho tiempo ese procesador esté haciendo nada. Que los núcleos del procesador estén haciendo nada. Sin embargo, es bastante bueno porque a vos te hace que te ejecute más rápido tus tareas. Cuando vos quieras hacer una tarea, te la hagas rápido. Y bueno, en realidad, cuando estás usando un procesador de múltiples núcleos en tu computadora o en tu celular, la pregunta que vos te haces intuitivamente es, ¿vos querés que sea más rápido o querés que esté más eficientemente utilizado? Y yo apuesto que vos querés que sea más rápido. Entonces lo hace rápido y lo hace bien. Entonces déjalo tranquilo, por más que los núcleos estén un poco inutilizados. ¿Alguna pregunta hasta aquí con el concepto de paralelismo y el concepto de perfil de la tarea? Algunos ejemplos de paralelismo. Organización interna de procesadores se aplica muchísimas veces el paralelismo. Por ejemplo, lo que estamos hablando de poner más núcleos es un ejemplo de paralelismo para hacer una tarea. Tiene sus implicancias, tiene un montón de complicaciones. Vamos a ver eh, paralelismo, multiprocesamiento en temas más adelante en la materia, pero es un ejemplo de paralelismo. Un ejemplo más simple también es lo que habían planteado al principio de la clase de hoy. En sistemas con micros vieron que agregar un segundo bus al SRC permitía hacer múltiples transferencias simultáneas. Eso es paralelismo. Pues en vez de tener un bus que haga el trabajo, pongo dos bases para hacer el trabajo. Las operaciones vectoriales son operaciones típicas para ser hechas en paralelo. Por ejemplo, una suma de vectores de tamaño n, en el cual en una suma simple de vectores tengo que sumar, digamos, la suma de vectores es la suma de los elementos de cada vector. Y son tareas que son independientes entre sí. Entonces, para hacer una suma de vectores, yo directamente podría poner n unidades que hagan la suma en paralelo y las puedo obtener inmediatamente a todas esas operaciones. Por ejemplo, para hacerlo con una ALU, que demora un cierto tiempo t, yo para hacer la suma de vectores voy a necesitar hacer n veces ese retardo, voy a necesitar n por t. Pero si yo tuviera n ALUs en paralelo, lo podría hacer a todas las operaciones en un único ciclo t. Por ejemplo, cuando hago entrada-salida con multitarea, algo que hablamos en el tema 1, mientras una tarea usa el procesador, otra tarea accede a disco. Es un ejemplo de paralelismo. En el caso acá tengo varios recursos, múltiples recursos, entonces mientras una tarea va haciendo una cosa, la otra va haciendo otra cosa. Ejemplos de paralelismo hay un montón y se usa muchísimo. ¿Alguna pregunta? No, las ALUs son las unidades aritméticas lógicas que hacen sumas, restas, multiplicaciones. Núcleos de procesadores son algo mucho más complejo, ya lo vamos a ver. Pero sí, a fin de cuentas, termina siendo una organización como la del SRC1. Bueno, si no hay alguna pregunta, son casi las 9.
yo propongo que hagamos un recreito. Vamos a prepararnos un café, vamos al baño, si alguno quiere ir al baño, hacemos un recreo de 7 minutos aproximadamente y a las 9:05 arrancamos de vuelta. ¿Por qué no lo oigo? ¡Hey! Tu micrófono no está encendido. Presiona el botón con el dibujo del micrófono. Siempre que llama un villano tiene que pasar esto. Ya te oímos, pero no te vemos. Siempre pasa. Es como hablar con mis padres. Todas las semanas es lo mismo. ¡Eso! ¿Por qué no lo oigo?
¡Hey! Bueno, aquí estoy de vuelta. Tengo una duda de Luis, que me dice, una duda, ¿qué son los núcleos del microprocesador? Bueno, digamos que cada núcleo en realidad es un procesador, si lo quieres ver así. Un chip actualmente, un chip de muchos núcleos, es como que tiene varios procesadores. Y cada procesador es un camino de datos con un control que ejecuta unas tareas. Eso es lo que tiene, digamos. Nosotros vamos a ver en clase cómo hacemos, digamos, un procesador de un núcleo y después vamos a ver cómo se extiende eso para considerar de múltiples núcleos. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, planteé que sí. Entonces, arranquemos tranqui como siempre, el cronograma. Es que empezamos el tema 3. Te tenemos un poco más corto, en principio el lunes lo terminaríamos. Y el miércoles veríamos lo que es el tema 4. Ahora, ya saben que ese mismo miércoles tienen clase práctica a las 13, donde van a tener la evaluación del práctico 1, que ya está publicada, temas 1 y 2, y después, durante el mismo miércoles, vamos a estar publicando el enunciado y guía del práctico 2, que es solamente sobre este tema 3. Martín se queja en el chat, pero sin embargo estuve viendo las notas de la evaluación del miércoles y tuvieron bastante altas las notas, así que aprovecho para felicitarlos a todos, me da la impresión que es muy fácil la evaluación. Así que ya les voy a pedir, no sé si estará Erika acá, pero les voy a pedir que traten de hacerla más difícil para el miércoles que viene. Es broma, por supuesto.
Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos de paralelismo? Entonces vamos con el otro concepto, pipelining. Pipelining, la idea básica es procesamiento en serie. Se le ocurrió por primera vez al amigo Henry Ford a principios del siglo XX. Y la idea tenía que ver con algo que había puesto Lucas. La idea es de dividir la tarea en etapas secuenciales e ir solapando, ir haciendo en simultáneo la ejecución. Tratar de no esperar, o sea, es, digamos, tengo que esperar porque tengo la secuencialidad entre tareas, pero aprovechar que tengo que hacer muchas tareas para hacer, tengo una cola de muchas tareas, entonces mientras tengo gente que está haciendo tareas en una etapa, hago gente que haga otras tareas en otra etapa, ¿no? Que no es el mismo concepto que hemos visto antes de paralelismo. La idea clave acá es empezar a utilizar un recurso apenas esté disponible. Y ahora la pregunta que les voy a hacer es, de vuelta, la misma pregunta que les hice cuando les presenté la idea de paralelismo. ¿Pipelining mejora latencia o mejora productividad? Latencia, dice Juan. Latencia, dice Franco. Latencia, dice Augusto. Ignacio. Jonás dice productividad. Diego dice productividad. Bueno, acá ya no es unánime la cuestión. Jonás dice que Ford quería producir. Lucas dice productividad. María Sánchez dice latencia y un poquito de productividad. Martín dice las dos. La realidad, les doy la respuesta, es que pipelining también es una técnica para mejorar productividad. En realidad, lo que estamos tratando de hacer es, la idea del procesamiento en serie no es acelerar de algún modo la producción de una tarea. Lo que intenta hacer es, cuando tengo muchas tareas, disminuir los tiempos de espera entre las distintas productos que quiero fabricar y tratar de aumentar de esa manera la productividad. ¿Se entiende? Entonces, antes de ver el ejemplo, vuelvo a la diapositiva anterior y vamos con que pipelining les estoy diciendo que mejora la productividad y no afecta la latencia. Paralelismo también era una técnica que les dije que mejora la productividad y no la latencia. Entonces, ¿cuál técnica mejora la latencia? ¿O cómo puedo hacer para mejorar la latencia? En realidad es que la latencia es el tiempo que demora en realizarse una tarea. ¿Se acuerdan? Entonces, para disminuir ese tiempo, bueno, ya son otros factores, digamos. Ya, para disminuir el tiempo en el que yo doy la clase, y bueno, tengo que hablar más rápido, o ustedes tienen que entender más rápido. ¿Se entiende? O sea, ya son cuestiones que son inherentes de las tareas. Para poder mejorar, el ejemplo que vimos anteriormente de la duración de las tareas, bueno, lo que tengo que hacer es, bueno, en vez de hacer las tareas independientes en 9 horas, que era el principio, y bueno, tengo que hacer más rápido. Tengo que conseguir trabajadores que trabajen más rápido. Pero si no, no voy a poder mejorar la latencia. ¿Se entiende? Todas las técnicas que vamos a ver en general son para mejorar la productividad. Las técnicas de aceleración por paralelismo, por pipelining, son las dos técnicas que mejoran la productividad. ¿Se entendió esa idea? ¿Se entendió ese concepto? Claro, lo que planteaba Lucas es, dice, la latencia del tiempo intrínseco, lo que puedo hacer es tratar de utilizar más eficientemente el tiempo total. Exactamente, eso es lo que vamos a apuntar.
Ahora, ustedes vieron un ejemplo de pipelining en sistemas con micro. Entonces yo lo que voy a hacer, por supuesto, calculo que a esta altura del partido no se van a acordar. Si de todas maneras repasaron algo para hacer requisitos, capaz que alguno lo ha visto. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer un repaso rápido de este ejemplo, pero lo voy a ir tuneando un poquito para mostrar los parámetros, las ecuaciones que les mostré hace un rato para ver paralelismo, aceleración y eficiencia, que son cosas que no vieron en el sistema conmigo. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de una lavandería. Ustedes tienen 4 cargas de ropa, no importa que sean Juan, Manuel, Pedro y Miguel, son A, B, C y D para mí, y que cada uno tiene que lavar la ropa en la lavandería. Los pasos para lavar son, primero hacer el lavado, después hacer un secado y después hacer un doblado y planchado. Son 3 tareas secuenciales que hay que hacer. La primera, el lavarropa demora 30 minutos, la segunda demora 40 minutos y la última demora 20 minutos. Entonces, la pregunta es, lavar una carga de ropa de manera secuencial, ¿cuánto demora? María de los Ángeles tal vez le ganó a Jonás y dice 90 minutos. Perfecto. Entonces, si yo fuera secuencial y tuviera que hacer las 4 cargas de ropa, o sea, las 4 tareas A, B, C y D, una después de la otra, ¿cuánto voy a demorar? Diego esta vez más rápido y dice 360 minutos. ¿Está claro? Para todos, eso es lo que vendría a ser mi tiempo serie. Ahora, ya está el ejemplo serie. Esto lo han visto en sistemas con micro. Entonces hago primero un lavado, un secado, un planchado, después el otro lavado, el otro secado, el otro planchado. Y fíjese que acá vamos viendo más o menos una gráfica donde yo de vuelta en el eje de las X tengo tiempo y en el eje de las Y voy poniendo las tareas A, B, C, D. Y voy poniendo realmente cada primera tarea, cómo se va realizando. Entonces la tarea se utiliza los primeros 30 minutos, después 40 minutos, después 20 minutos y después paso a hacer en el renglón de abajo la tarea B. Entonces como que se va escalonando las tareas. Y lo importante es que demoran los 360 minutos, que son 6 horas, que dice en el eje de arriba. ¿No hay ninguna duda con esto? Perfecto. Entonces, ¿cómo sería el pipelining? El pipelining se basa en la idea de que la tarea A empieza y se hace el lavado de 30 minutos. Después pasa a secarse y cuando la tarea A pasa a usar el secarropas, el lavarropas está desocupado. Ya no hay nadie que esté utilizando el lavarropas. Entonces yo podría adelantar, digamos, el uso del lavarropas para que en vez de ser usado después de que la tarea A termine de plancharse, lo utilizo después de que la tarea A termine de lavarse. ¿Se entiende? Entonces de esa manera voy achicando y voy adelantando todos los tiempos y lo que puedo hacer es hacerlo en mucho menos tiempo. Entonces, primero tengo los 30 minutos del lavado de la tarea A, después tengo 40 minutos donde estoy secando la bolsa A y a su vez lavando la tarea B, y después tengo 40 minutos donde estoy planchando la tarea A, secando la bolsa B y lavando la tarea C, después otros 40 minutos donde estoy planchando la tarea B, secando la tarea C, lavando la tarea D, después 40 minutos en los cuales estoy secando la tarea D, planchando la tarea C, y los últimos 20 minutos en los que estoy solamente planchando la bolsa D. ¿Se entiende cómo queda todo más comprimido?
Fíjense que con ese mejor utilizamiento de los recursos y esa espera, lo que puedo hacer es bajar el tiempo que antes era 6 horas, ahora me va a tomar solamente 3 horas y media, que serán 50 más, son 210 minutos. Ahora, consideraciones que ustedes pueden ver acá en este dibujo. Por ejemplo, fíjense en los 40 minutos que están después de los primeros 30, donde estoy secando la bolsa A y planchando la bolsa B. Fíjense que ahí puse un bloque de 40 minutos, pero en realidad la lavadora, el lavado de la bolsa B demora 30 minutos. Yo estoy haciendo al mismo tiempo una tarea de 40 minutos y una tarea de 30 minutos. Eso, fíjense que al final digo que demora 40 minutos. ¿Por qué digo que demora 40 minutos? Va a haber 10 minutos ahí que el lavarropa va a estar desocupado. ¿Por qué no puedo empezar ahí a lavar la bolsa C? Y Lucas da la clave. No puedo pasar a lavar la bolsa C porque en realidad el lavarropas no está lavando, pero está con la ropa, porque la ropa no la puedo desocupar para pasarla al secarropa, porque el secarropa sí está ocupado. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo pasarle las tareas del lavarropa al secarropa, porque el secarropa sí está ocupado. ¿Se entiende? Entonces, cuando el secarropas termine, bueno, ahí paso la ropa del lavarropa al secarropa y ahí recién desocupo el secarropa. Entonces, va a haber un tiempo, unos 10 minutos, que el secarropa, también el lavarropa, perdón, va a estar, digamos, haciendo nada, pero bueno, él ya, digamos, ganamos 30 minutos, por decirlo así. O sea, de los 40 minutos del secado de la bolsa A, bueno, en ese tiempo aprovecho y hago 30 minutos del lavado de la bolsa B y bueno, 10 minutos no los puedo aprovechar, pero igual yo voy ganando 30 minutos. Entonces, fíjense acá, ¿está entendido el ejemplo para todos? Otra cosa que también es buena ver el ejemplo, que al final, ya cuando no tengo más bolsas para poner, fíjense, tengo un 40 y un 20 en el cual solo hago secado y planchado, y al final solamente hago secado y planchado. Al principio solamente tengo un lavado, en el segundo intervalo solamente tengo un lavado y un secado, pero en los dos del medio, fíjense que estoy haciendo las tres cosas al mismo tiempo. O sea, hay un intervalo de tiempo en el cual puedo estar haciendo en algún momento, una tarea una bolsa de ropa se está lavando, en el primer intervalo de 40 es la bolsa C, una tarea se está secando, la B, y una tarea se está planchando, la A. Lucas dice que tiene una duda. Decime, Lucas. Dice que Lucas plantea la duda es que pipelining mejora la productividad poniendo las cosas una detrás de la otra. Pero ¿cuál sería la diferencia con paralelismo que vimos recién en este ejemplo? ¿Cómo representaría paralelismo acá? Bueno, este ejemplo puntualmente está hecho y no tiene paralelismo. Paralelismo, te lo voy a dar en 3 diapositivas más, pero acá, ¿cuántas estaciones de trabajo tenés? Acá tenés una lavarropa, un secarropa y un planchador. Paralelismo sería poner más lavadoras, más secarropas. ¿Se entiende? Y ahora, entonces la pregunta puede ser, bueno, en el ejemplo anterior, ¿por qué no hacía pipelining?
¿Por qué no hacía pipeline en el ejemplo anterior? Porque la idea era que ustedes hacían una tarea. Y la clave acá, pipeline se utiliza cuando yo tengo muchas tareas. Si yo hubiera, en el ejemplo anterior, realizado, yo tengo la tarea que quiero hacer, que demora, que vimos, que era 24 horas, que era una sola tarea, en realidad tengo 1.000.000 de esas. Y bueno, en una de esas sí podría poner a más trabajadores a hacer más de ese producto, ¿se entiende? Pero yo les planteaba como que tenía una a realizar. Acá tengo muchas bolsas. Claro, y la latencia sería hacer que la lavadora, en vez de demorar 30 minutos, cambie una lavadora más rápida y me demora 20 minutos, por ejemplo. Ahí podría mejorar la latencia. Entonces, el resumen que plantea Lucas es pipeline es procesos uno detrás de otro, paralelismo en más estaciones de trabajo, latencia de estaciones más rápido. Sí, podría ser un buen resumen hasta ahora, digamos. ¿Alguna otra duda con este ejemplo? Entonces, está claro que hay un momento de acá en el cual están las 3 estaciones de trabajo trabajando al mismo tiempo, pero no siempre. Al principio no y al final tampoco. Entonces, veamos algunas métricas. Una métrica muy interesante de productividad que se usa mucho es la tasa de salida. La tasa de salida es cada cuánto tiempo produzco un resultado. Es tareas completadas por unidad de tiempo. Entonces, fíjense, en el ejemplo anterior, ustedes están sacando, cuando terminan de planchar acá la tarea A, tienen una tarea completada. 40 minutos después, terminan la tarea B. 40 minutos después, terminan la tarea C. Podrían decir que están terminando una tarea cada 40 minutos. ¿Están? Entonces mi tasa de salida sería una tarea completada cada 40 minutos. ¿Entendido lo que es la productividad? Después está la aceleración, es otra métrica. Y al igual que el paralelismo, y al igual que lo que vimos siempre, siempre es el tiempo anterior, tiempo viejo, sobre el tiempo nuevo. En este caso es el tiempo serie sobre el tiempo de pipeline. Entonces, ¿cuánto sería la aceleración para el ejemplo que vimos? Creo que lo vamos a calcular después. Pero en el caso serie, nosotros habíamos visto que demorábamos 360 minutos y hacerlo en paralelismo demoramos 210 minutos, exactamente. Entonces la aceleración es 360 sobre 210. La latencia, bueno, sabemos que es el tiempo total que demora una tarea. En nuestro caso, ya vimos que en este ejemplo era de 90 minutos. Y es desde que ingresa al pipeline hasta que sale. Y la eficiencia es el trabajo realizado sobre el máximo posible, igual que lo que era paralelismo. El tema acá es cómo medimos la eficiencia. Y fíjese que acá no es tan fácil de calcular la eficiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los primeros 30 minutos solamente está trabajando el lavarropas. En los segundos 40 minutos están trabajando el lavarropa y el secarropa, pero la estación de trabajo de planchado no está haciendo nada. Después, y además, inclusive, en los 40 minutos esos, dijimos que el lavarropa está trabajando 30 minutos y después está 10 minutos esperando. O sea que la eficiencia acá es mucho más difícil de calcular. ¿Vamos? Pero siempre, claro, la eficiencia no es que sea variable, como plantea Lucas en el chat. Dice, es una eficiencia variable, depende de cuántas tareas estoy haciendo
vas a ver que sí va a depender, en cierto modo, de las tareas a realizar. Eso sí es verdad. O sea, no es lo mismo, porque si vos haces el mismo ejemplo que hiciste acá, digamos, que hicimos con 4 tareas, lo haces con 5 tareas o con 6 tareas, vas a ver que la aceleración no te da la misma y el rendimiento tampoco te va a dar lo mismo. Entonces sí depende de la cantidad de tareas a realizar. Y eso es un resultado que también vamos a ver más adelante. Pero también hay una manera, vamos a ver maneras de calcularlo, pero siempre, siempre, siempre la eficiencia va a ser cuánto trabajo realizado sobre el máximo posible. Acá la pregunta sería yo estoy sacando, por ejemplo, estoy sacando una tarea, estoy lavando una bolsa de ropa cada 40 minutos. Entonces, en 210 minutos, que es mi tiempo total, que es lo que dijimos, ¿cuántas bolsas de ropa podría lavar? Y ese es mi máximo posible. ¿Cuántas realmente lavé en 210 minutos? 4. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la eficiencia? Sería 4 dividido 210 dividido 40, o algo así. Sería 4 por 40 dividido 210. No sé si me siguen todas la fórmula de eficiencia. Vamos de vuelta. ¿Cómo hago para saber el máximo posible? Yo dije mi productividad. Mi productividad es, estoy lavando una bolsa de ropa cada 40 minutos. Bien. ¿Cuánto demoro en hacer la tarea? Dijimos 210 minutos. De hacer las 4 tareas, perdón. Mi tiempo total es 210 minutos. Entonces, si yo tengo una productividad de una tarea cada 40 minutos, ¿cuántas tareas puedo hacer en 210 minutos? Ese sería mi máximo posible. Si quieren, a ver, ya he hablado con la calculadora. Por suerte tengo la calculadora a mano. Me dice que yo podría hacer 5,25 tareas en 210 minutos. Pero realmente, ¿cuántas bolsas lavé? 4. Entonces mi eficiencia es 4 dividido 5,25, aproximadamente un 76%. Juan pregunta, ¿sería que inmediatamente se libera algo, se lo puedo usar? Claro, mi eficiencia aumentaría cuando vos inmediatamente liberás una tarea, liberás un recurso, inmediatamente entra una bolsa nueva para lavar. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió claro el ejemplo? Y vamos de vuelta. Otra pregunta para ustedes. Para evaluar eficiencia comparado con la productividad. ¿Cuál sería la eficiencia, tanto en paralelismo como en pipelining, da lo mismo, si yo tuviera un único trabajador? ¿Cuál sería la eficiencia de un único trabajador? En un sistema serio, yo tengo un tipo que hace todo. La eficiencia es el 100%, la eficiencia es 1. Entonces, la máxima eficiencia, que era algo que alguno me había dicho en el chat, ¿se acuerdan? Bueno, no me acuerdo yo ahora, pero la máxima eficiencia no es en realidad cuando todos están trabajando, bueno, cuando todos están trabajando al máximo posible, pero la máxima eficiencia es cuando yo la obtengo, por ejemplo, cuando tengo un solo trabajador que haga todas las tareas, ya sea en digamos, en la ausencia de paralelismo o en pipelining, me va a hacer que ese tipo sea totalmente eficiente. Va a estar él haciendo todo el trabajo. Entonces no va a haber mayor eficiencia que la de un trabajador en sistema serio. Aumentar la cantidad de trabajadores, la estación de trabajo con paralelismo, es muy probable que o la mantenga idealmente o me baje la eficiencia. Y con pipelining va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, es muy probable que en el mejor caso voy a mantener la eficiencia, pero lo más probable es que baje, porque no puedo tener una eficiencia
mayor del 100%. ¿Está? Ahora, si yo tengo M trabajadores, estamos en pipeline, o sea, tengo separado mi tarea en M etapas independientes y tengo una eficiencia del 100%. Todos están trabajando todo el tiempo al máximo y no hay ningún tipo de retardo en pasarse las tareas. ¿Cuánto vendría a ser la aceleración? ¿A alguno se le ocurre intuitivamente? Franco, que le está ganando a Jonás, hoy también a Jonás, las primeras dos preguntas responde rápido, ahora se está un poco más lento en responder, si es que todavía está Jonás. La aceleración en este caso, cuando tengo M trabajadores con una eficiencia del 100% sería de M, exactamente. Entonces, F para Jonás. Idealmente, yo podría decir que en un pipeline se cumple que la aceleración es igual a la cantidad de trabajadores en pipeline o la cantidad de etapas del pipeline multiplicado por la eficiencia. ¿Estamos? Esto es una fórmula, una característica que se cumple en un pipe, pero no en cualquier pipe. Se cumple en un pipe ideal. Entonces, cuando yo dije, tengo los trabajadores, no tengo ningún tipo de retardo en pasar a las tareas, todo funciona perfecto, perfecto, como por un tubo, yo puedo decir que la aceleración es multiplicar la cantidad de etapas por la eficiencia. Y ojo, una pequeña aclaración acá. La eficiencia de un pipeline no es lo mismo que la eficiencia de cada recurso. O sea, no es lo mismo que la eficiencia del sistema completo, del pipeline completo, que la eficiencia de cada recurso. Por ejemplo, puede darse el caso de que vimos anteriormente cuando la lavadora estaba esperando, digamos, que la secarropa termine, entonces él tenía en esos 40 minutos, tenía unos 10 minutos de no hacer nada. Entonces capaz que a veces el pipeline funciona bien, pero la lavadora sin querer, bueno, ahora estoy sin hacer nada, tengo que esperar un ratito. Pero el pipeline funciona bastante bien. ¿Se entiende? Siempre cuando vamos a calcular nosotros la eficiencia y vamos a hablar de eficiencia, siempre nos vamos a hacer referencia a el pipeline completo, el sistema completo. A menos que en algún caso puntual se les pregunte, decime cuánto es la eficiencia de este trabajador en particular. Pero si no se les hace así específicamente de un trabajador, se habla siempre de eficiencia de un pipeline completo. Entonces, por ejemplo, ahí está la eficiencia del uso del lavarropas. El lavarropas, si de cada 40 minutos está trabajando 30, va a tener obviamente una eficiencia del 75%. Pero a su vez, el secarropas va a estar trabajando los 40 minutos, entonces el secarropas va a estar trabajando al 100% de su capacidad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, algunas observaciones adicionales sobre Python. Pipelining no mejora la latencia de una tarea particular. Esto es un resultado que es muy importante, pero sí trata de mejorar la productividad de la carga total de trabajo. Ustedes van a ver, como planteábamos hace un rato en el chat, van a ver que la creación depende no solamente, digamos, como vimos recién, de la eficiencia y de la cantidad de etapas, sino que también es variable con respecto a la cantidad de tareas. Entonces, van a ver que con 4, si ustedes hagan de vuelta, si quieren el ejemplo de la lavandería, con 4 tareas, háganlo con 10 tareas, imagínenselo con 1000 tareas, como para darse una idea. Y van a ver que la aceleración va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. No sé si tiene un límite, pero tiene una
Volví al tiene una asíntota, que vamos a ver cómo se calcula también, y la idea es que siempre va en aumento. Y lo importante para un pipeline es trabajar siempre con muchas tareas. Entonces, cuantas más tareas tengan ustedes, mejor va a funcionar el pipeline. Por eso era la idea de Ford en su momento, que la idea era producir muchos autos. Si ustedes tienen que hacer, qué sé yo, pizza en su casa para la familia, y capaz que si tienen que hacer 2 o 3 pizzas, no les convenga hacer pipeline, porque no ganen no tengan mucha ventaja y mucha aceleración al tratar de hacer un pipeline. Pero si ustedes tienen que trabajan en un restaurante, tienen que hacer 200 pizzas, capaz que organizarlo en pipeline les lleva una mejora de la productividad. Sí, creo que había alguien con el micrófono abierto hace un rato, pero yo no era, por los dudas. Bueno, yo sí estoy con el micrófono abierto, pero no tenía otro ruido. Entonces, ¿se entiende? Pipeline inclusive puede empeorar la latencia de una tarea. Es muy probable que a veces por tratar de idealizar el pipeline, tratar de eliminar ciertos retardos individuales para que el pipeline como sistema funcione mejor, puede hacerse que una tarea en particular sea más lenta. Por ejemplo, como hablábamos recién con el tema del lavarropa, mi productividad estaba dada, a la larga, yo sacaba una tarea cada 40 minutos, que es la duración del secarropas. Entonces, si yo digo que puede hacer una tarea cada 40 minutos, bueno, el lavarropas al final de cuentas está 30 minutos haciendo algo y 10 minutos al vicio. Y va a estar así siempre 10 minutos al vicio, y eventualmente voy a perder tiempo con el lavarropas y quizás demore más eventualmente en hacer, digamos, lo que vendría a ser el lavado de una bolsa, pero voy a estar ganando tiempo, voy a estar ganando productividad. Entonces, una tarea puede empeorar su latencia individual, pero lo importante es que va a mejorar la productividad de todo el sistema y a la larga voy a estar obteniendo más tareas por unidad de tiempo, lo cual va a significar una mejora global. ¿Se entiende esto de las latencias de la productividad? Bueno. Otra observación que es muy importante es que la productividad de un pipeline siempre va a estar limitada por la duración de la etapa más lenta. O sea, cuando ustedes tienen etapas de un pipeline que tienen duración diferente, la etapa que más demore, o sea, la etapa más lenta, va a ser lo que se va a constituir el famoso cuello de botella y va a ser lo que nos va a determinar la productividad de todo el pipeline. O sea, no me importa cómo sean las demás etapas, simplemente la productividad va a estar limitada por la duración de la etapa más lenta. En el caso que vimos de la lavandería, la etapa más lenta era el secarropas. Llevaban 30, 40 y 20, entonces yo no puedo sacar los resultados más rápido que una tarea cada 40 minutos. ¿Vale? Otra observación que se las comenté, en un mismo instante de tiempo hay múltiples tareas ejecutándose simultáneamente. ¿Se acuerdan que les mostré que vimos que había un intervalo de tiempo en el cual se estaba planchando la bolsa A, secando la bolsa B, lavando la bolsa C? Entonces, estaba las 3 estaciones de trabajo trabajando de manera simultánea, pero estaban trabajando con tareas diferentes. Entonces estaban todos trabajando simultáneamente, pero con tareas diferentes. ¿Es eso paralelismo? La respuesta es que no, o es una cierta forma de paralelismo. No es paralelismo puro, como hemos visto antes, porque paralelismo puro era hacer tareas independientes. Acá se están haciendo tareas independientes, pero el chiste es que estoy lavando una bolsa de ropa en un lado, otra bolsa de ropa en otro lado y otra bolsa de ropa
en otro lado. Es una especie de paralelismo. ¿No? Pero es diferente y se basa en la idea de el trabajo en serie. Otra observación es que idealmente la máxima aceleración posible es igual al número de etapas. Fíjense que nosotros en el ejemplo de la lavandería deberíamos obtener que nuestra aceleración era 360 sobre 210. Eso creo que no llega ni a 2. Pero idealmente deberíamos obtener una aceleración igual a 3, que sería el máximo posible. Habrá que ver después si se puede, cómo hacemos para llegar a ese ideal, etc. Y eso se logra cuando uno tiene una eficiencia del 100%, ¿no? Que es lo que vimos en la ecuación anterior. Si no tengo una eficiencia del 100%, no va a ser una aceleración igual al número de etapas. Siempre va a ser un poco menor. Y fíjense lo que vimos lo que es el ejemplo. Si la duración de las etapas es desbalanceada, como es en el caso de la lavandería, se reduce la aceleración y por lo tanto también se reduce el rendimiento. ¿No? ¿Qué puedo concluir yo de estas observaciones? Y bueno, idealmente me convendría que todas las etapas tengan la misma duración. ¿Se entiende? Entonces, si todas las etapas tienen la misma duración, yo me voy acercando a ese ideal y voy a poder tener un mayor rendimiento y una mayor aceleración. Otra observación también es que la aceleración se reduce por los tiempos de llenado y de vaciado del pipe. ¿A qué me refiero con tiempos de llenado y de vaciado? El tiempo de llenado era el tiempo en el cual yo tenía que transcurrir hasta que yo tenga todas las estaciones de trabajo trabajando, digamos, todas las estaciones de trabajo ejecutando tareas. Entonces, en el caso de la lavandería, eran los primeros 70 minutos. En los primeros 30 yo hacía el lavado de la bolsa A, en los segundos 40 yo hacía el lavado de la bolsa B y el secado de la bolsa A. Y después de esos 70 minutos, cuando la bolsa A llegaba a la última etapa, la etapa de planchado, yo ahí recién podía tener las 3 estaciones de trabajo trabajando simultáneamente. Entonces, lo que es antes de ese momento es tiempo de llenado. Y lo mismo ha pasado con tiempo de vaciado. O sea, es después de que entró la última, voy a tener unos 40 minutos en los cuales yo ya la lavarropa no va a hacer nada, y después voy a tener unos 20 minutos en los cuales ni el lavarropa ni el secarropa van a estar haciendo nada. Eso es tiempo de vaciado del pipe, que es esperar hasta que la última tarea que entró pase por todas las etapas y termine. Está claro que esos tiempos de llenado y de vaciado tienen poca eficiencia, porque hay estaciones de trabajo que no están haciendo nada. Entonces, como tienen poca eficiencia, me baja la aceleración también. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer para acercarme al ideal? Hacer que los tiempos de llenado y de vaciado sean lo más insignificantes posibles. ¿Me siguen? ¿Y cómo puedo hacer que esos tiempos de llenado y de vaciado sean lo más insignificantes posibles? ¿Alguna idea? Juan plantea con más estaciones de trabajo. No, la idea es con más tareas, con más bolsas. O sea, si yo les voy metiendo en vez de 4 bolsas de ropa, como les puse en el ejemplo, les pones 400 o le pones 4000, ¿estamos? Vos vas a tener muchas más veces lo del medio. Y el tiempo de llenado, que va a ser 70, pero cuando vos tenés 4000 bolsas de trabajo, esos 70 se van a hacer cada vez más despreciables. Y si tuvieras 400.000 bolsas, los 70 van a seguir siendo constantes y eventualmente se van a ir haciendo despreciables. No alargando el tiempo de la tarea, es alargando la cantidad de tareas a realizar. Jonás dijo,
No, Franco dijo alargando el tiempo de la tarea. No es así. Es alargando la cantidad. Me hace acordar los headers. Y si eventualmente sí, digamos, cuanto más grande sea el payload, más chiquito es el header en términos relativos. Entonces la idea es esa, digamos, cuanto más cantidad de tareas tenga, más voy a reproducir la parte del medio, digamos, donde estaban las tres estaciones trabajando en simultáneo, y menos importancia relativa van a tener las puntas. ¿Se entiende? Entonces, para ir terminando la clase de hoy, ¿qué podríamos decir que es un pipeline ideal? Un pipeline ideal tiene m etapas, todas equilibradas, o sea, de igual duración. Y esa duración le vamos a poner T, o sea, una duración estándar, pero todas tienen la misma duración. Un pipeline ideal ejecuta una cantidad enorme de tareas idénticas. Nuestro pipeline ideal, la cantidad de tareas tiende a infinito. Entonces no me vengan con 4 bolsas ni con 40 bolsas. Infinito. Así. No vamos a andar con vueltas. Y cuando tenemos así una tarea, una cantidad infinita de tareas, o suponemos una cantidad infinita de tareas, eso se denomina estado de régimen. Y cuando la cantidad se hace infinita de tareas, despreciamos los tiempos de llenado y el tiempo de vaciado. Directamente no se considera. En estado de régimen no se tienen en cuenta los tiempos de llenado y los tiempos de vaciado. En ese pipeline ideal, la latencia de una tarea va a ser igual a m por t, o sea, la duración de cada etapa por la cantidad de etapas. ¿Está? En ese, ¿alguna duda con respecto a cómo se calcula la latencia? En un pipeline ideal es cuántas etapas tengo, cuánto dura cada etapa. En ese pipeline ideal, el tiempo serie va a ser la latencia de las tareas multiplicada por la cantidad de tareas, que va a ser n. N, recuerden, tiende a infinito. Entonces, ¿cómo se va a calcular el tiempo de pipeline real? Fíjense, esta ecuación es importante entenderla más que memorizarla o copiarla. La primera parte de la ecuación, antes de la suma, dice n-1 por t. ¿Qué es ese n-1? n-1 es la cantidad de etapas menos 1. O sea, es la duración de todas las etapas, o sea, perdón, es todas las etapas menos la última. Multiplicamos por t, que es la duración de las etapas. ¿Qué es este m-1 por t? Es el tiempo de llenado. ¿Sí? Entonces el tiempo de pipeline es hasta que lleno, y a partir de ahí, en cada t, puedo sacar una tarea nueva, en un pipeline ideal. Entonces en un pipeline acá estoy considerando el tiempo de llenado más el tiempo de productividad al máximo. Una vez que se llena, sale una tarea en cada t. La aceleración, hago el cociente entre el tiempo serie y el tiempo de pipeline. Si ustedes hacen el cociente, le queda una ecuación espantosa así, que espero que por favor nadie nunca la machetee ni se la acuerde. Lo importante de esta ecuación, ¿qué es? Que cuando n tiende a infinito, toda esta parte, la parte que está con m-1 sobre n, se hace 0, 1 más 0 queda 1, m sobre 1 tiende a n. Entonces, cuando el pipeline es ideal y la cantidad de tareas tiende a infinito, la aceleración tiende a el número de etapas, que es lo que vimos anteriormente. ¿Me siguen hasta acá? Es difícil explicar más ecuaciones así virtualmente, pero calculo que la idea por lo menos me están siguiendo. Espero. La productividad de un pipeline ideal, como está puesto arriba, sale una tarea cada unidad de tiempo t, si el pipeline es ideal. Y el rendimiento de un pipeline ideal es la aceleración dividido la cantidad de etapas, o sea, 1 sobre 1 básicamente, o sea, m sobre m,
y sería 1 igual a un 100%. En un pipeline ideal, en el cual todas las etapas son de igual duración, tengo una cantidad infinita de tareas y estoy trabajando en estado de régimen, la productividad está delimitada por la duración de la etapa más larga, todas demoran lo mismo, la aceleración es igual a la cantidad de etapas y el rendimiento es igual al 100%. Y hasta acá llegamos con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Son varios conceptos nuevos, pero ya van a ver que no son tan difíciles y se van a cansar de hacerlo en la práctica y en el transcurso de todo el cuatrimestre también, de trabajar con paralelismo, pipelining, latencia, productividad, y cuando empecemos a mezclar estos conceptos con todos los otros, los van a terminar entendiendo mejor, espero. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque hasta acá llegamos, son las 10 menos 5. Hay que desocuparse temprano, porque creo que tienen otra clase después. Lo del otro día que me pasé unos minutos espero que sea una excepción. Nótese una cosa, no sé si fueron algún observador, pero hoy no se cortó el internet y el miércoles tampoco. O sea, vamos mejorando. Poquito a poquito, pero vamos mejorando. Vamos progresando, dice Jonás, exactamente. Bueno, si no queda ninguna duda, lo que me queda es me queda desearles un buen fin de semana. Quédense en sus casas. Sé que no es lo mismo, digamos. Es difícil conseguir y ponerse a hacer fiesta y tomar solo en la casa, aburrido, con la familia. Pero quédense en las casas, es importante. Traten de tener un lindo fin de semana y nos veremos, si Dios quiere, el lunes a las 8, que es la próxima clase. Claro, aprovechen, hagan, dice, está buena la observación de Ignacio, hagan el práctico, aprovechen el fin de semana. Otra pequeña cosita que puedo mencionar es, me pidieron las páginas del libro. En general, estos temas en particular no están tocados en el libro, no se corresponden con el capítulo 2 del libro. Estos temas son sacados de otros libros, son temas genéricos, pueden buscar en Wikipedia, por decirlo así. No hay nada tan oculto, pero de pipelining sí hay un poco en el libro, ya después les lo pasaré en las páginas. Es una introducción muy básica y muy sencilla. Pero bueno, después les paso por Facebook las páginas del libro de lo que es pipelining. Y por paralelismo y todo lo demás, tranquilamente, como les digo, no he buscado en Wikipedia, espero que realmente exista, pero estoy seguro que tiene que haber cosas por el estilo. Si no, Google también pueden encontrar un montón de cosas porque son cuestiones genéricas. Bueno, listo. Si nadie tiene alguna pregunta, vamos despidiéndonos. Como les dije recién, buen fin de semana, quédense en la casa y nos encontramos de vuelta el lunes a las 8. Hasta luego, chicos, que les vaya bien.